Lo importante es, ahí está grabando. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Soy Sebastián Orrego, director de la escuela, y para nosotros es placentero presentar hoy a Lucas Salvatore. Lucas es director del Grupo Salvatore, de Nidero Arquitectura, y ustedes habrán visto, probablemente en redes sociales, la gran actividad que mantuvo la empresa de Lucas en cuestiones sanitarias, hospitales, salas, etcétera, todo lo que nos va a contar hoy, que con increíble rapidez para lo que es el sector y el mundo de la construcción, logró dar respuestas rápidamente a la situación sanitaria de la pandemia. Le han puesto como título a esta charla, muy interesante, Construcciones con alma de acero, integración de la industria con la arquitectura. Y a nosotros nos interesaba dentro de la escuela, porque intentamos promover innovaciones en gestión y en producto, lo que se suele llamar innovaciones de producto o innovaciones de proceso, las dos grandes áreas donde podemos empezar a pensar nuevas maneras y nuevas formas de hacer las cosas. Por eso lo convocamos a Lucas para que nos cuente esta experiencia tan interesante que ha comenzado a raíz de la pandemia, que no lo inventaron, nos va a contar él, no lo inventaron el día 20 de marzo, sino que viene un trabajo mucho más largo de estar preparados para todas situaciones. Lucas, te agradecemos la participación y te escuchamos. Vos nos dirás después Sebastián, si preferís las preguntas al final. Bien. Dejamos para el final las preguntas. De la construcción por este espacio y vamos a arrancar. Un poco para ordenarnos, mi presentación va a tener 6 etapas, una pequeña introducción para que conozcan, para los que no conocen el Grupo Salvatore. Voy a mostrar las ventajas de la industrialización y de la construcción en acero, algunos ejemplos famosos de industrialización, comentar un poco cuál es nuestra metodología y qué se lleva bien con el esqueleto de acero, algunas obras y proyectos, y después voy a focalizar en la experiencia del módulo de emergencia. Iniciando, el Grupo Salvatore tiene 6 unidades de negocios: TDL Rejillas Metálicas, que fabrica pisos de rejillas y cercos, tanto para pasarelas turísticas, como el Perito Moreno, las Cataratas, Salto Almoconá, como para mineras, puertos cerealeros y todo lo que es caminar en altura. También lo que es herramientas y cercos. Tenemos Murbano, que hace mobiliario urbano e intervenciones urbanas, refugio, bicicletero, todo tipo de intervenciones. Hidero Solar, que construye, fabrica estructuras fijas y móviles. Desarrollamos el primer tracker, el primer seguidor argentino, que lo hemos implantado en varios parques, en Mendoza y en San Juan. Hidero Estructuras, que es la madre, digamos, la más grande dentro del grupo, que fabrica estructuras de acero hace 30 años. Esta, por ejemplo, es la cubierta del Parque Roca. Esta es la estructura de acero con más luz entre apoyo de Argentina. Tiene 190 metros de luz y 50 metros de altura, sin apoyo intermedio. El estadio de hormigón era existente y se hizo el techo por encima. Diferentes centrales térmicas, plantas cementeras, metrobús, edificios. Hidroarquitectura, que hace construcciones llave en mano, haciendo foco en la industrialización y en la integración de la industria con la arquitectura. Eso es un poco lo que sería el grupo. Ya yendo más, entrando ya en la presentación, ventajas de la industrialización. Reducción de tiempos en obra, esta es un poco la que más se sabe, o la que más se nombra. Posibilidad de prefabricar en planta y montar en obra. Esto, además del foco en la reducción de tiempos en obra, está el tema de, por ejemplo, fabricar en Buenos Aires y montar en Anielo, que es un lugar lejano que tiene mayores costos de alojamiento, estadía, o fabricar mientras tengo los planos en la municipalidad, si obviamente sé que están bien, ¿no? O fabricar mientras hay COVID-19, por ejemplo. Nosotros en este momento estamos haciendo una obra en Anielo y el plazo final de obra va a ser el mismo. Como es una de las pocas obras que se va a respetar el plazo final, por más que tengamos esta situación compleja, ¿no? La industrialización permite una calidad mucho más homogénea, asegurada desde la planta, cosa que es difícil asegurar cuando uno trabaja en obra. Y
un tema importante es la mayor previsibilidad, digamos, tanto en tiempos, en costos, como en seguridad, y ahora también en este contexto post-COVID, que no sé cuánto tiempo nos va a durar, la previsibilidad va a ser un tema muy importante para poder llevar a tiempo una obra con costos razonables y que no se nos vaya la ventaja que hoy podemos decir que hay en una devaluación que no termina absorbiendo los costos de la obra ese tema, ¿no? Yendo más a la estructura de acero, comparándola naturalmente con hormigón, el acero es un elemento que tiene mayor esbeltez, tiene mayor resistencia por centímetro cuadrado, con lo cual permite grandes luzas con menores secciones. Pesa menos, lo cual, como ya del vamos, genera un menor impacto ambiental y un ahorro en las fundaciones y el movimiento del suelo, que suelen ser menores por el tema que es más liviano. Es un material más flexible, que se comporta mucho mejor ante movimientos sísmicos. Normalmente una estructura de acero en una zona sísmica aumenta un 15% con respecto a una zona no sísmica. Y el hormigón aumenta un 30, un 35%, digamos, porque es un elemento rígido. El acero, digamos, siempre está más afectado por los vientos en general que por el sismo. Trabajar de esta manera genera un menor riesgo de obra para los trabajadores. Es un producto, digamos, que tiene mayor sustentabilidad, digamos, tiene menor huella de carbono en la fabricación, es uno de los únicos elementos estructurales 100% reciclable, no genera polvo en obra y por estas características suma puntos LEED, por ejemplo. Es el socio ideal para la metodología BIM, ya que, digamos, nos permite que todo lo que modelemos en 3 dimensiones después realmente se concrete tal como lo hicimos, digamos. No tenemos variación de medidas. Y quizás para mi punto de vista, la ventaja más grande es que es un esqueleto preciso. Digamos. Tener un esqueleto preciso es la llave para la industrialización del resto, digamos. Saber cuánto mide mi esqueleto, el rectángulo, hace que pueda prefabricar las ventanas, prefabricar las paredes, prefabricar las losas, y ahí hay una ventaja grande superior a la ventaja que podemos tener en la estructura, digamos, ¿no? Yendo a ejemplos concretos, digamos, y agarré solamente 2 para ser puntual, muy conocidos. Uno que nunca dejo de nombrar es el Empire State. Estamos hablando de una obra que se hizo hace 90 años. Se ejecutó en 13 meses y medio, partiendo del movimiento suelo. Tiene 102 plantas, 443 metros de altura, 209.000 metros cuadrados. Digamos, avanzaban 37 metros por mes, digamos. Imagínense, digamos, que es un edificio para nosotros. La velocidad con que se avanzó esta obra hace 90 años, digamos, sin una gran tecnología, sin las cosas que existen hoy en día, con un montón de trabajadores, pero, digamos, con prefabricación, incluso haciendo los planos a medida que se avanzaba la obra. Acá muestro un poco cómo avanza mes a mes esta obra. En Estados Unidos, como ustedes saben, hay una infinidad de edificios metálicos, en Londres también, hay varios países, digamos, que son muy pro acero. Pero este es un ejemplo de lo que se puede hacer en plena década del 30, con un montón de conflictos en el país, ¿no? Digamos, hay una ventaja muy grande que lo que marca un show con esto es, no puede ser que 90 años después sigamos tardando 5 años en hacer un edificio. Esto es un ejemplo más actual, pero no tanto más actual. Digamos, es un ejemplo de hace 10 años. Voy a poner un video, a ver si anda el audio.
ahí vieron en un momento que esto, como decía, es un video hace 10 años, es un edificio de 15 pisos, es en China. Vieron que en un momento hay un contador y marca primero 46 y después 90. Yo la primera vez que lo vi dije, bueno, 136 días, son 4 meses y medio, y nosotros capaz 9 meses lo podemos hacer, no estamos tan lejos, no tenemos con menos recursos y demás. La realidad es que el contador son horas. Tardaron 46 horas en hacer la estructura y 90 horas en terminarlo, 136 horas. 6 días de trabajo en obra, un edificio de 15 pisos. Eso es lo que está pasando en el mundo, o en partes del mundo, donde justifica esto, obviamente, y estamos hablando de algo que hicieron hace 10 años, después hicieron un edificio de 30 pisos, uno de 57, y ahora quieren hacer una ciudad vertical de 850 metros de altura. La idea, un poco el planteo mío en este aspecto, es que no es necesario hacer, en Argentina la realidad no necesitamos hacer un edificio de 15 pisos en 6 días, pero no parecería lógico que tarde 2 años y medio. Parece que hay que lograr algún promedio, digamos, y hacer algo lógico que tarde 9 meses un edificio de eso. Un poco entrando a lo que es la metodología que nosotros utilizamos y que también acá marco un poco qué cosas, varias veces me preguntan qué cosas son compatibles con el acero o qué suele ser compatible con el acero. Entonces un poco acá lo que repaso ese tema. ¿Cómo trabajamos? Lo que es diseño e ingeniería, digamos, todo lo que hacemos es BIM, requiere obviamente un mayor grado de detalle. Nosotros arrancamos con el SAP 2000 en lo que es cálculo de estructura metálica, las uniones las calculamos con el IDEA estática, que también interactúa con el SAP 2000, y modelamos en tecla toda la estructura. Los 3 programas tienen interconectividad y todo lo que modifiques en uno se puede modificar en el otro. Después todo lo que es arquitectura trabajamos con el Archicad, que también capta el IFC que saca el tecla, y también se chequea con la arquitectura, se ve si no hay interferencia, lo que sea, y lo que se cambie en uno se puede modificar en otro, y así. Y hacemos foco en el diseño, también en la eficiencia y en la sustentabilidad. Siempre tratamos de resolver todo de oficina, bajo el concepto que un error detectado en la oficina cuesta 1, un error detectado en fábrica cuesta 10, y un error detectado en obra cuesta 100. En ese concepto, digamos, es que tenemos modelado el 100% del edificio sí o sí. Las fundaciones básicamente no dejan de ser similares a lo tradicional. La diferencia es que en varios casos, al pesar menos el edificio, son menores las fundaciones. Y también en algunos casos en particular, por ejemplo, cuando hicimos el edificio de Renault en Capital, se logró hacer, se hizo pilote, que eran las columnas de los 2 subsuelos, sin excavar. Y después fuimos montando la estructura mientras se fue excavando para abajo el sótano, con lo cual se ganó mucho tiempo en eso. El esqueleto siempre es de estructura metálica, de perfiles laminados, fabricado en taller, con máquinas control numérico y un proceso muy industrializado y con calidad muy controlada. Las máquinas directamente captan los archivos de CAM que le pasan tecla, y todo es abulonado, se lleva como está acá, como se puede ver acá, se lleva todas las vigas y todo abulonado en obra tipo Mecano. En lo que es losas, usamos varias metodologías, usamos losas pretensadas de 0,60 o de 1,20 m por la luz entre apoyo. Esta, por ejemplo, son fotos del edificio Little Darwin. Ahí tenemos una alianza con Vibrocom, que normalmente usamos las losas de Vibrocom. Usamos Steel Deck en algunos casos, y usamos también una losa LIM mixta de un encofrado colaborante que desarrollamos nosotros, que tiene la particularidad de tener un cielo raso liso que nos permite no poner cielo raso o otro tipo de terminaciones. Pero funciona similar al Steel Deck.
Es una losa colaborante que hace de encofrado y colabora como armadura. Como muros usamos steel frame como una de las opciones, una de las más utilizadas, o sistema de drywall. Tenemos un acuerdo con Barbieri para lo que es provisión de este tipo de elementos, y prefabricamos en planta y llevamos a obra los paneles armados para no trabajarlos en obra. Cuando en lo que es muro usamos bloque de hormigón celular de Brimax, que también tenemos alianza con ellos. Este es el edificio Little Darwin que se está haciendo los muros. Como se trabaja muy bien, es muy rápido, muy limpio. Siempre, digamos, cuando se utilizan mampuestos con estructura, cada 3 hiladas hay un hierro de construcción que está tomado a la perfilería, ya sea por soldadura, por disparo, por clip, pero va haciendo que trabaje en conjunto y no se raje la pared. Y arriba siempre tiene una unión elástica de poliuretano u otro tipo de unión elástica para que en la dilatación de los perfiles no fisure la pared. Utilizamos en algunos casos termopaneles o panel zip, ahí trabajamos con acero latino y con cipre. Este tipo de paneles más industriales, cuando lo permite, y panel zip es el de OSB con núcleo de EPS o poliuretano, que permite diferentes terminaciones. Esos son muros que se llevan, digamos, bastante bien con el acero. En lo que es aberturas, trabajamos o PVC con DBH, siempre de altas prestaciones, que tenemos acuerdo con Tecnoperfiles, como que básicamente lo que más utilizamos es este tipo de aberturas. En algunos casos que el cliente quiere aluminio, usamos aluminio de altas prestaciones con RPT, o lo que es fachada, obviamente, fachada de aluminio para los edificios de oficina. En lo que es instalaciones, tenemos instalaciones tradicionales, algunas cosas preensambladas para terminar en obra, en algunos casos módulos de baño como pods, como la obra que vamos a hacer en Anielo, estamos fabricando los módulos en la fábrica, y si no, cosas más básicas como tener el tabique sanitario o la araña de ducha prefabricada, ese tipo de cosas, pero vamos, una cosa interesante a saber en la industrialización es que no siempre la misma solución es la indicada para todo, digamos. No es lo mismo un edificio en Cava, digamos, en Buenos Aires, entre Medianera, que un edificio de perímetro libre en Añelo, ¿no? Cambia rotundamente qué utilizar. Este es un pantallazo de los elementos que utilizamos. Remarcar que tenemos 2 expertos EDGE dentro de la empresa que acompañan el proceso para certificar EDGE, y también tenemos expertos en lo que es etiquetado energético para evaluar la sustentabilidad de la construcción y la vivienda. Las ventajas de construir industrializadamente. Ahora vamos a ver algunas obras. Como decía, siempre tenemos la parte integrada. Digamos, este, por ejemplo, es el edificio Renault. Este es el modelo del Tecla. Este es el edificio que se ejecutó en Palermo. Es un edificio de estacionamiento para Renault. Este es el zoom o el rooftop del edificio Tesla Parque Patricio. También fue todo modelado en Tecla. Es una obra interesante porque esta viga que estamos viendo es una viga de 70 centímetros de altura, toda curvada. Las columnas también en diagonal, bueno, tiene una unión a 90 grados. Son 1.200 metros cuadrados de rooftop. Esta obra ejecutamos también la piel de vidrio. Tiene, digamos, estas puertas tienen 4 metros de altura y 2 metros de ancho. El vidrio es un vidrio inteligente, Guardian Sun, que se trajo de España, cortado a medida. Esta es la obra terminada. Este es el edificio Little Darwin, en Villa Crespo. Acá un poco se ve, se ve por un lado el SAP, por otro lado el Tecla. Este fue el montaje del edificio. Este es un piso, para que digamos, el concepto, este es un piso en stock, que la logística acá es muy importante, va llevando de a un piso a la obra, para poner, depende si tenés lugar para estoquear o no, ¿no? En este caso no había. Esta es la obra con las losas premoldeadas puestas, antes de ejecutar la capa de compresión. Las losas premoldeadas a veces necesitan capa de compresión, a veces no, en este caso sí. Y bueno, ahora ya están ejecutadas, pero en este momento en la foto no. Ahí se ve una foto cuando se montaba. Entonces, las losas se montaron los domingos, porque era el día que se podía usar la grúa, y se montaba un piso por fin de semana.
Esta es una pequeña obra también para mostrar otro esquema, que es la Casa Scherer. Es una casa que hicimos en el barrio San Sebastián, que también tiene toda la particularidad de que se llevó toda prefabricada. Este es el edificio industrial en Boedo, que estamos fabricando en este momento. Es un edificio que tiene toda una parte existente, era un frigorífico, que tiene toda una parte, digamos, de hormigón, y después toda la parte nueva, del edificio nuevo, son 4.200 metros, de un edificio de estructura de acero a la vista, muy onda neoyorquina, va a tener muros con ladrillo a la vista, para mostrar un poco el contraste ese industrial entre estructura de acero y mampostería. Este es un edificio en Anielo, Espacio Anielo, de Caputo Hermanos. Hay un pequeño videíto para que vean. En este edificio es interesante porque la lejanía, lo complejo que es montar allá, la estadía que es carísima, el problema de tener gente capacitada, que normalmente teniendo la industria de petróleo ahí al lado, terminan tomándote la gente para el petróleo porque ganan más, entonces digamos, tiene un montón de elementos complejos, construir en Anielo, y por eso mismo vamos a prefabricar todo, muy parecido al concepto de los chinos que mostré el video. En este caso vamos a llevar las columnas, después de la columna vamos a llevar todos los muros prefabricados, siempre el orden va a ser, coloco columnas, coloco muros entre columnas, coloco losas que llevo prefabricadas también, columnas, cerramientos, losas, columnas, cerramientos, losas, y transporto siempre planos. Nuestro foco siempre está en la industrialización, pero transportando planos, no transportando volumen. Otros proyectos que estamos trabajando, esto es Gorriti 6063, es un proyecto del arquitecto Rodolfo Guldan, que estamos trabajando, que la idea es que empiece la construcción el año próximo. Otro edificio en Saavedra, un edificio también en Saavedra, en Larralde, otro en Tigre, otro un hotel en Anielo, un grupo de condominios en Pilar. Después tenemos una línea de casas que se llama Mies, por Mies van der Rohe, que también, digamos, tiene una estética muy minimalista. Son algunos de los modelos de la línea Mies. Tenemos también la línea Seibo, que esta un poco fue la que dio origen al módulo como concepto. Y ahora vamos a entrar en lo que fue los módulos de emergencia. El módulo de emergencia básico tiene 7 metros 20 por 12 metros y tiene diferentes configuraciones. Puede haber una configuración doble con la enfermería en el medio, puede haber una H con dos partes de atención, módulo estrella. Siempre es modular y siempre es la misma repetición. Describiendo un poco concretamente el módulo, cómo fue hecho, las losas, cuando era terreno blando, de tierra, lo que sea, se compactaba mínimamente y se colocaban losas o muertos de hormigón, que podían ser de losa pretensada o losa de hormigón armada, que básicamente distribuye la carga de compresión al suelo, que no es mucha, y hace de lastre para tomar la carga de tracción para que no se vuele el módulo, digamos. La estructura en sí tenía una estructura principal de perfiles laminados, IPE, F36 de alta resistencia, que ahora Asindar, con provisión de Asindar, que ahora Asindar empezó a importar estos perfiles con más calidad, con F36, digamos, mayor resistencia. Las correas de piso fueron de acero magnelis, también de alta resistencia. Y particular también que las correas fueron tubulares para que el aburonado de los paneles no se vea del lado de adentro y quede
todo completo. Las uniones en particular, para velocidad de montaje y demás, y para que no se vean los tornillos de costado, se soldó una placa y se soldó directamente la tuerca en la viga, con lo cual el tubo que vemos ahí como correa venía solamente con los tornillos y se atornillaba, lo cual obliga a una precisión, digamos, de menos de 1 milímetro de error, ya que si no, no entra el tornillo, ¿no? Que tiene que entrar en la tuerca directamente. El piso es de doble OSB de 15 milímetros, con núcleo de EPS de 30 milímetros, 20 kilos por metro cúbico de densidad. Esto logramos tener una cámara de aislación en todo el perímetro. Las columnas, por ejemplo, tenían acá la perforación, esos 2 agujeros que se ven ahí son para el cable canal, donde pasaba el cable canal para que pasen los cables de un lugar a otro. Acá se puede ver también lo que son los paneles. Los paneles son paneles chapa a chapa, sándwich termopaneles, con núcleo de PIR, de poliuretano PIR, que es el que mejor se comporta al fuego. Los había blancos de ambas caras, en lo que es el frente y contrafrente. Gris pizarra, en lo que era trapezoidal, que era la cubierta, y gris pizarra también en los laterales, con una forma llamada diamantis, que es un micro nervurado, en este caso fueron de zipper. Todas las aberturas fueron de tecnoperfiles, de PVC, de altas prestaciones. Los pisos, después de los CB, tenían pisos vinílicos, sanitarios, con zócalo sanitario. Cada módulo tiene 2 aires de 5.000 frigorías de BGH, de categoría de consumo A, con filtrado. La instalación eléctrica tenía 4 líneas, una para los aires, una para iluminación, y 2 líneas para tomacorrientes separadas, que tiene 40 tomacorrientes cada módulo. Tanto la instalación eléctrica como iluminación fueron ejecutadas por Enercon, quien donó tanto los materiales como la ejecución. Después, bueno, el módulo tuvo un montón de detalles de terminación, digamos, que hacen también a la campaña y todo esto fue hecho mediante una campaña de donación generada por un grupo de empresarios pymes y canalizada por medio de COAS, con lo cual tiene también toda lo que es la impronta esa. Se hizo la evaluación térmica del módulo, cumpliendo ampliamente con lo que exige la ley 13.059 de aislación térmica, incluso llegando casi a valores máximos sería el nivel A de máxima eficiencia. Este es el primer módulo que se entregó, el de Hospital de San Isidro, se montó en 30 horas de corrido, digamos. Un dato importante del módulo, digamos, que es un poco la integración de lo que venimos hablando, es que en 45 días corridos se hizo la ingeniería, se hizo el diseño, se abrió la planta, se compraron los materiales en época de COVID, que fue todo un drama, se fabricó y se fabricaron 15 módulos y se montaron 10, por un tema de fondo, si no hubiese montado los 15, todo eso en 45 días, digamos, cosa que en otro sistema desde ya que no hubiese sido factible. Este fue el segundo, que es el módulo del Hospital de Boulogne. Tercero y cuarto fue Vicente López. Voy a mostrar un pequeño video.
Este es el Hospital de Morón. Este es el de Moreno. Voy a mostrar un video de Moreno. Cabe destacar, digamos, que siempre en todos los lugares que vivíamos pasaba algo parecido, que era la sorpresa, digamos, ¿no? de los que trabajaban ahí en el hospital. Estos módulos en general se utilizaron para hacer una guardia externa al hospital, para utilizar como triage, para que la gente no ingrese al hospital, digamos, los presuntos infectados, presuntos pacientes con COVID, no ingresen al hospital, y así evitar un poco el contagio dentro interhospitalario, ¿no? Tanto para los médicos como para los pacientes. Este es el séptimo módulo, que es el hospital de... Acá instalamos el octavo y el noveno en La Matanza, en Puerta de Hierro, en una parroquia, digamos, en una estación, en un lugar bastante necesitado. Este es el décimo, que fue también en el Hospital Militar. Acá vamos a ver un pequeño videíto como un resumen de los primeros 10 módulos, que era el primer objetivo de la campaña de donación. Estos son dos módulos que entregamos ahora en La Rioja, donados por Tetra Pak al Hospital de Clínica de La Rioja. Y este es un poco el resumen de lo que comentaba. En 45 días diseñamos los módulos, hicimos la ingeniería de detalle, abrimos la fábrica, compramos los materiales con la demora que trajo, fabricamos 15 módulos e instalamos 10, ahora 12. Algo digamos, que muestra un poco el potencial de la construcción industrializada, digamos. Para cerrar, digamos, ante las preguntas, que estamos haciendo un tiempo.
nada, cerramos con eso para dejar un poco ya siendo 5 menos cuarto, así que estamos justo en horario, para las consultas que fueron haciendo. No sé si Sebastián o Joaquín nos van a pasar a ver qué consultas hubo como para ir contestando. Muchas gracias, Lucas. Lucas. Muy buena exposición. Julián, ¿querés ir moderando las preguntas? Vamos abriendo los micrófonos en la medida que levanten la mano. Dale, ahí tenemos dos preguntas en el chat. Una de Mauricio que pregunta ¿cuál sería el costo por kilogramo de los perfiles procesados? El costo por kilo depende de qué, digamos, de qué perfil, de cómo, cuándo. Digamos, no es, podría decir $3 el kilo, por decir un número de referencia, pero varía mucho, depende qué perfil. No es lo mismo un perfil que, digamos, grande que pesa 100 kilos por metro que uno chiquito que pesa 5 kilos por metro. Bien. Después preguntan ¿de cuántos metros cuadrados tienen los módulos y cuál fue el costo por cada uno? Entiendo de Ingrid, de los módulos sanitarios, estás preguntando. Sí. Tiene 88 metros la mayoría, después hay alguno doble de 180 y demás, y eso se hizo al costo directamente. Fue un costo de 4 millones de pesos, IVA incluido, digamos, que te da creo que $350 por metro cuadrado, de dólares, de verdad. Pero tampoco no es un precio de referencia, ya que en este caso, como era un tema solidario, se fabricaron 100% al costo, digamos, fue sin fines de lucro, digamos. Después, Juli Saragaray dice, en 45 días se ejecutaron y montaron 10 módulos. ¿Cuánto tiempo de montaje en sitio llevó cada módulo? 30 horas. Cada módulo se trabajaba día y noche, se arrancaba un día a la mañana y al otro día a la tarde estaba terminado. Digamos, 30 horas de montaje ininterrumpidas se terminaba el módulo. Digamos. Hubo algunos de 28, hubo otros de 34, ¿no? Pero, no sé, en Boulogne nos agarró la lluvia y se terminó a la noche del segundo día, digamos, no se llegó creo que a las 10 de la noche del segundo día se terminó porque nos agarró 4 horas y media de lluvia. Bien, ¿cuál es el comportamiento térmico? En el caso de estos módulos, bueno, ahí un poco, digamos, puse solo un slide, pero tiene una aislación muy buena, digamos, cumple con la clase B, que es la que pide la ley, digamos, de acondicionamiento. Tiene, vamos, todo el perímetro de termopanel con 50 milímetros de PIR, incluso el piso también tiene aislación con núcleo de PS, digamos, con lo cual tiene una gran aislación, porque la idea nuestra no es solamente no solo para utilizarla ahora, sino que le quede a cada hospital para un uso posterior y que consuma la menor cantidad de energía posible, ¿no? Bien. ¿Hicieron alguna mejora del suelo de apoyo de las losas alveolares de fundación? No, sí se hizo una compactación hasta llegar a una cierta tensión mínima que se necesitaba para que colocando las losas, en algunos se colocó losa alveolar y en algunos losa directamente de hormigón armado. En realidad, el alveolar o el pretensado en este caso no se necesitaba o no se utilizaba, se usaba porque eran las que estaban en stock para entrega inmediata y no necesitábamos más. Hacen más de muerto de hormigón que otra cosa, digamos. Porque la carga principal es la tracción, digamos, es el viento más que la carga de compresión. Bien. ¿Cuál es el comportamiento contra fuego? ¿Es un único módulo? En este caso en particular fue un módulo, en los que mostramos ahí, sí, un módulo, hay otros diseños, de otras configuraciones, digamos, en este momento estamos viendo hospitales para las cárceles y demás, de otras configuraciones distintas, ¿no? El comportamiento con el fuego, estamos hablando de una estructura de una planta, de perfiles laminados, digamos, está sobredimensionada, digamos, contra el fuego, no hay un riesgo de fuego nunca en una construcción de una planta, ¿no? El riesgo de fuego tiene sentido a partir de 3 plantas, cuando hay un tiempo de salida o
requiere un tiempo de salida de la gente, que en este caso no es necesario. Bien, acá junto dos preguntas. ¿Cuál es el comparativo de costo en vivienda multifamiliar en relación con construcción tradicional? Y Leonardo también pregunta cuál es el costo por metro cuadrado aproximado. Los costos son similares, yo siempre respondo lo mismo en esto, el costo es similar al costo tradicional, con la salvedad de comparar, digamos, de tener una construcción de mucha más sustentabilidad, digamos. A ver, es similar a lo tradicional habitual. Digamos, ahora, si vamos a una doble pared con cámara de aire y demás, bueno, ya es más económico que esa construcción, digamos. Un poco depende con qué se lo compare. Hablar hoy de precio por metro cuadrado en este contexto con un dólar a 125, bastante particular, digamos, porque digamos, el que quiere ser marketinero y vender te dice, no, bajó un 50% el costo. Pero en realidad subió el dólar, digamos, lo cual es medio relativo, pero sí te puedo decir que el precio es similar, digamos, puede ser $50 más caro o $50 más barato, dependiendo qué terminación y demás. Bueno, acá hay varias preguntas y hay varios asistentes tuyos, especialistas de la empresa, respondiendo algunas respecto del tema del costo y de un tema de anhielo. ¿Cuál es el método de inspección que están utilizando? ¿El método de inspección de qué? Leonardo Mata, por favor, aclárame esta pregunta si la respondemos. Paso a la otra, mientras tanto. ¿Cuáles son los próximos desafíos que como empresa de vanguardia en construcción creen que se les presentarán o qué nuevas innovaciones pretenden incorporar a sus sistemas? Nosotros estamos trabajando nosotros estamos haciendo mucho foco e insistimos mucho con la integración de la industria. Para nosotros la evolución de la industria de la construcción depende fundamentalmente en que se integren los elementos de la cadena y para lograr mejores soluciones. En Anielo nosotros vamos a hacer queremos que el edificio de Anielo así como el módulo creo que marca un antes y un después, porque muestra al público general, digamos, que se puede construir con alta calidad en tan poco plazo. Creo que el edificio de Anielo también va a marcar un antes y un después porque estamos prefabricando todo, o el 90% del edificio, y yo creo que ese método, a mi entender, es el método para lo que son viviendas masivas, procrear, no importa la calidad de la vivienda porque depende de cómo la termines, ¿no? Digamos, lo costoso, digamos, pero sí entendemos que va por ese lado. También tenemos hidro solar, que con eso podemos integrar todo lo que es sustentabilidad, generación de energía eléctrica por paneles solares, termosolares, recupero de agua de lluvia, bueno, siempre haciendo foco en la sustentabilidad, digamos. Eso es un poco a donde apuntamos. Bien. Acá Oliver nos pide si podés repetir el paquete constructivo del piso. El piso digamos, tiene un piso elevado, tiene la estructura, digamos, tiene una viga de piso, digamos, tiene correas cada 40 centímetros, OSB de 15 abajo, atornillado a las correas, un núcleo de PS pegado de 30 milímetros de espesor, de 20 kilos por metro cúbico de densidad, que es el transitable, digamos, el que no se aplasta cuando camina, y otra placa OSB de 15 milímetros arriba, también está atornillada a la placa de madera de abajo. Hay que tener en cuenta que por placa lleva 35 tornillos. Digamos, aclaro esto porque es uno de los problemas que a veces, digamos, le ponen 4 tornillos solo. Y arriba de esto llevó, bueno, pegamento especial para piso vinílico, el piso vinílico sanitario y el zócalo sanitario. Bien, te leo una pregunta y mientras tanto aclaro que si alguno tiene ganas de abrir el micrófono y consultarlo, me levanta la mano y se lo habilito para que haya un intercambio más fluido. ¿Qué flexibilidad tiene para reubicar en caso de ser requerido? Hay que, digamos, se desarma y se vuelve a armar, digamos. Así como se arma en 30 horas, se desarma en otras 30 horas o menos y se arma en otro lado. No es lo mismo, digamos, que un contenedor, ¿no? Digamos, un contenedor está creado para transportarlo directamente.
En este caso tenés menos transportabilidad y más habitabilidad, ¿no? Digamos, te permite tener un espacio mejor de 7,20 metros por 12 en este caso, con otra calidad de terminación de lo que tendrías o lo que solés tener, digamos, en un contenedor. ¿Qué cantidad de personas se requirieron para el armado de los módulos en el tiempo que indicas? El montaje de la instalación completa de esto llevó 380 horas hombres, digamos. Eso incluye todo, digamos, incluye el acero, la abertura, el piso vinílico, todo, digamos, la electricidad, digamos, completo. ¿De qué materia son los caños eléctricos? ¿De qué material? No hay caño eléctrico. Bueno, el caño eléctrico, el metálico es el que está a la vista ahí, pero si lo otro fue todo por cable canal. La instalación en general está hecha por cable canal. ¿Cómo es la vinculación constructiva con el suelo? Eso entiendo que ya lo respondiste. No, ahí lo que no dije es, sea con el muerto de hormigón, o sea cuando íbamos, en varios como se instalaron en la playa de estacionamiento de los hospitales, había una playa de hormigón o de asfalto. Ahí no iban los muertos de hormigón. Pero sea de cualquier manera, la instalación fue con Hiltis, ahí se usó ¿cómo se llama? Anclaje químico de Hilti, y un anclaje que se llama HRC, que es como un tornillo, digamos, autoperforante, podemos decir, no es el término correcto, que se hace un agujero más pequeño y se pone este tornillo. Es como un tarugo, pero de mucha más resistencia. Que eso se utilizaba más que nada cuando utilizamos losas huecas, que el químico justo caía en el hueco y no podía poner el químico. Entonces se utilizaron estas. Llega más broca, te resiste menos que el químico, pero son muy rápidas de poner. Cuando hablas del precio, de los costos, ¿eso incluís también el transporte y el montaje? Ese precio en particular fue el precio llave en mano, digamos, con instalación eléctrica, aire acondicionado, todo. Ese fue el precio del módulo, no es un precio de venta, digamos, ¿no? Estamos hablando, es un costo directo, incluso con el apoyo de algunos, digamos, participantes, digamos, que apoyaron, digamos, la iniciativa, ¿no? Pero, digamos, si vamos a una construcción de una casa Seibo, que es similar, es difícil decirte hoy, pero en dólares de billete estarán $600, $500. Igual hay que ver, digamos, cambia mucho, hay que ver el proyecto en sí, ¿no? No es lo mismo poner un baño en 30 metros cuadrados que ponerlo en 100, por decirte algo. Clarísimo. Para el piso fundación, ¿cuál es la barrera contra lluvias intensas? Está levantado del piso y además tiene una aislación abajo eso no lo dije, tiene una aislación de polipropileno abajo del OSB. ¿Han ejecutado campamentos para la industria petrolera con estos sistemas? No. Aclaro que nosotros no hacemos campamentos, no hacemos módulos, digamos. Básicamente construimos edificios y casas. En este caso surgió el módulo porque veíamos que era algo que lo vimos como la posibilidad de ayudar con lo que sabemos hacer, digamos. Y un poco nació por ese lado el módulo en sí. ¿Qué equipos mínimos se precisan? De montaje, me imagino que dicen. Sí, no. Nada, a ver, el módulo en realidad se montaba con un camión con hidrogrúa. La hidrogrúa trabajaba solamente las primeras 4 horas, digamos, y después a mano. No, ningún equipo, herramientas, obviamente sierra para cortar un panel, atornilladoras eléctricas, ese tipo de herramientas, pero no grúa, digamos. Se utilizaba hidrogrúa, a lo último, digamos que en los últimos módulos, creo que menos de 2 horas de hidrogrúa, y después ya se liberaba el camión, y después era todo a mano, digamos. Siempre se trabajó con un plantel de 8 personas, digamos. Nosotros trabajamos en lo que es, digamos, montaje metálico y todo lo demás, paneles, digamos, todo. Fueron 2 grupos de 8 personas que trabajaron 12 horas diurno y 12 horas nocturno,
8 personas más el jefe de taller, el jefe de obra, o sea, 9 en total, y a eso después se le agregó el que colocaba la ventana, que era un subcontratista, el que colocó el piso fue un subcontratista, y el que le hizo la instalación eléctrica también venía en el caso de Enercon también venía como con 8 personas, 10 personas, y lo hacía en 2 horas. Claro. ¿Crees que esta metodología de construcción reemplazará a la actual, digamos, hormigón ladrillo en el corto o largo plazo? No, la respuesta sincera es no creo que la reemplace. Creo que sí va a ver, hoy el porcentaje de mercado de este tipo de construcción es 0,001. Yo creo que va a ir creciendo cada vez más. A mi punto de vista, la construcción tradicional tiene grandes problemas y me parece que se enfrenta a un problema grande que es el cambio generacional y la necesidad de una mano de obra con oficio. Digamos, la construcción tradicional necesita que la gente tenga oficio, cosa que se perdió o se va perdiendo cada vez más. Yo creo que lo mismo, cada vez somos más piola para manejar el celular y la computadora, pero somos menos piola para manejar las manos, por decirlo de alguna manera. Entonces, la construcción industrializada no requiere eso, requiere más técnica, pero no tanto oficio, con lo cual claramente creo que hay un campo de acción donde va a ir ganando terreno. A mi punto de vista, digamos, la tradicional bien ejecutada es buena, nadie dice que estoy en contra de la tradicional. Sí, hay mucho mal ejecutado, digamos, porque hay mucho ejecutado, por ende hay mucho mal ejecutado. Yo creo que va a ganar cada vez más espacio la industrialización. Es ridículo que, digamos, lo único que no se fabrica en el mundo es un edificio. Digamos. Todo lo demás se fabrica. Digamos. Se fabrica el celular, se fabrica el auto, todo se fabrica. Digamos. Lo único que no se fabrica son las casas y el edificio. Hay algo que está mal ahí, digamos. Hay algo que claramente, a mí por lo menos como ingeniero industrial, me hace muchísimo ruido. Digamos. Lucas, esta es una pregunta mía, hablando de eso, que siempre se habla de que las casas no tienen como manual de procedimientos, ¿viste? Los autos vienen fabricados y todo lo que viene industrializado viene con manual. Vos, en estas casas que tenés prefabricadas, ¿entregás un manual de lo que brindás o te manejás como con los planos normalmente, como se suele manejar? Mira, sinceramente no entregamos un manual al usuario, medio que el usuario la usa como quiere, digamos, pero porque también una cosa que normalmente la industrialización está como, en Argentina tiene varios sesgos, ¿no? La palabra industrialización, prefabricado, etcétera, etcétera, tiene varios sesgos. Nada, nosotros hacemos una construcción mucho más robusta que la tradicional, digamos. La estructura de acero que nosotros utilizamos es normalmente bastante más resistente que lo que suelen hacer, digamos, tradicional, digamos, ¿no? Siempre hay excepciones, y desde ya con el hormigón se puede hacer un montón de cosas. Pero no es que necesitas tener muchas precauciones para no dañar la casa. Es tradicional, digamos, de por sí el steel frame ya está aprobado como tradicional. No es lo más común o no es lo que están habituados, pero cada día va creciendo ese tipo de cosas. Bien, para ir dando un cierre, las últimas dos preguntas. Una con respecto al tema de la fundación que se realiza o se realizó en Anielo, que también acá preguntan si hubo movimiento de suelos, si era suelo rocoso o mallinoso. No, en Anielo todavía no se hizo movimiento de suelo. El edificio de Anielo es un edificio de planta baja más 5. Anielo es zona sísmica, categoría 1 del sismo, del CIRSO, con lo cual la fundación obviamente se calcula según el estudio de suelo y se hace la que corresponde para ese suelo en sí. Una cosa que no te dije del manual, me hiciste acordar, es remarcar, por ejemplo, los 2 módulos de La Rioja, que se montaron ahora, no los montamos nosotros, los montó un subcontratista eléctrico.
digamos. Uno que hace obras eléctricas que nunca montó un módulo en su vida. Le mandamos un manual de cómo se montaba, le mandamos un videíto de esto de timelapse que tenemos, digamos, más largo, pero en timelapse, y fue uno de nuestros supervisores, digamos, un poco por el tema del tiempo, más que nada, para asegurarnos los detalles, las ingenierías, esas cosas, y lo montaron ellos no trabajaron doble turno, trabajaron diurno, pero lo montaron en la misma cantidad de horas, digamos. En lo cual, digamos, marca un poco el poner tornillo, digamos. Entonces, digamos, hay algunas cosas que ya se requiere cierto oficio, si se quiere llamar, pero es muy sencillo, digamos. Y la calidad es homogénea en todos los módulos que hicimos. Todos los módulos son iguales, todos los módulos tienen la misma calidad, todos los módulos tienen las mismas terminaciones, digamos. Cosa muy difícil de lograr con un sistema tradicional, que es un buen sistema de prototipo para hacer una casa, son todas distintas. Si querés replicarla, se empieza a complicar, digamos. Clarísimo. Y acá esta última, junto dos preguntas para repasar los beneficios de este sistema con el software BIM y por otro lado, de este sistema con Steel Frame. Mirá, a ver, nosotros venimos de la industria, con lo cual tenemos súper incorporado el BIM. Para nosotros el BIM es sine qua non. Digamos, yo no puedo fabricar, para que sepan, digamos, todas las máquinas de CNC de la planta, de perfiles, agujereador y cortador de perfiles, CNC, de ángulos, de placas, de todos los elementos, están en red. Yo no puedo fabricar con el AutoCAD, digamos. Yo necesito pasarle el CAM a las máquinas. Para pasarle el CAM a las máquinas lo tuve que haber modelado en 3D. Si no, no puedo fabricar directamente. A nosotros no nos entra en la cabeza que no esté modelado todo en 3D para ver cómo es, digamos. No. Y el potencial del BIM es, para mí es sine qua non, y de acá a unos años el BIM va a ser lo que fue el AutoCAD con el tablero, digamos. Así, en un momento el que dibujaba en tablero decía, no, el AutoCAD no me gusta, y un día no existía más el tablero, digamos. Esto es lo mismo, digamos, hay un camino de ida. Yo creo que para mí hay un tema generacional que es que la gente que está llevando a los dos límites, ¿no? Digamos, pero la gente que tiene la experiencia y que sabe hacer las obras bien, quizás no está capacitado en BIM. La gente joven que está capacitada en BIM no tiene la experiencia, por eso es importante el trabajo siempre en equipo. Cuando los jóvenes de hoy tengan la experiencia, no existe más otra cosa, digamos. Es un camino de ida, digamos, y el acero es fundamental porque, digamos, yo tengo una precisión de más o menos 2 milímetros, si no, no me entra el tornillo. Entonces, yo puedo asegurar que lo que modelo después es exactamente así. Lo monto y es exactamente así, entonces le digo al de la abertura de aluminio o de PVC que mide tanto 5 meses antes, y cuando llega la obra la pone y mide eso, digamos. No tiene que replantear, no tiene que, digamos, ahí está la llave de la prefabricación, digamos, poder industrializar el resto. Y la segunda que me habías hecho, perdóname. La relación con el Steel Frame. Con el Steel Frame, digamos, es el cerramiento que más utilizamos. Nosotros no lo utilizamos como estructural, sí, sí para el viento, digamos, pero no como estructural. Para nosotros es el cerramiento más natural asociado a una estructura, digamos, estructura portante como usamos nosotros. Nosotros siempre preferimos la estructura portante porque tener un esqueleto libre nos permite ser mucho más flexibles, digamos. Puede ser cualquier cerramiento el que vaya. Entonces, el steel framing está bueno porque nos permite prefabricar y preinstalar la instalación eléctrica. Digamos, es el sistema por excelencia que permite prefabricar y llevar prefabricada la pared. Digamos, nosotros, por ejemplo, en Anielo, la pared de Anielo es el muro exterior, digamos, que es el más complejo, es un muro de steel framing. De adentro para afuera tiene Durlock, barrera de vapor, lana de vidrio de 100 milímetros, OSB de 11, Tyvek, ECAP, que el ECAP es como un EIF abreviado, ECAP es un EPS con un base coat y una malla plástica, y en obra se le da otra mano de base coat
y se termina con laca, en este caso, con pintura látex, digo, en este caso lleva revoque plástico. Se termina con un revoque plástico, se ve como un edificio normal de uno que estamos acostumbrados, digamos. Hay otro en Anielo que sería igual, pero no lleva LCAP, lleva omegas y lleva siding, digamos. Permite mucha flexibilidad en ese aspecto, el steel frame, para llevarlo prefabricado. Bueno, muchas gracias, Lucas. Te dejo ahí con Seba. Gracias, Juli, gracias, Lucas, gracias a Grupo Salvatore y a Idero Arquitectura por, me parece, esta conferencia que nos hace cambiar un poquito los temas cotidianos. A mí me encanta escucharte cuando hablas de prefabricar, de BIM, de industrializar la industria de la construcción. Venimos hablando hace muchísimo tiempo y hay una frase hecha que es que la construcción es la más artesanal de las industrias. Y quizás ahí está la respuesta a tantos problemas que la construcción enfrenta. Hasta hoy en día, el otro día conversaba con gente de la Cámara, si fuéramos más industriales, hoy podría haber un protocolo para seguir prefabricando paredes de futuras casas en una fábrica, y el día que el COVID amaine un poco, que vaya un trabajador en grupo, en equipo, en cuadrilla, y le instale. Hoy no estamos preparados para eso, son muy pocas las empresas que trabajan de esa manera, y eso se nota en los valores que estamos manejando en la baja de la actividad en estos días de pandemia. Veo por ahí conectado a Sergio Topora y el Sueiro, que me gustaría mencionar e invitar a todos que el 23 a las 18 horas vamos a tener un webinar informativo de un próximo curso que se llama Constech, donde vamos a comenzar a hablar, y van a venir muchísimos invitados que están trabajando en este tema. Vamos a comenzar a hablar de cómo cambiamos la industria de la construcción desde adentro a través de algunos productos. Sergio, yo sé que en un minuto no lo vas a lograr, pero en 2 minutos podés contar de qué se va a tratar el curso. Tenés apagado el micrófono. La obra que vieron de Boedo, que mostró Lucas, decía arquitecto Sergio Topor, acá lo tenemos presente. Ah, perdón, porque yo había quitado... ahora sí podés prender tu micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Lucas. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Así como decía Sebastián, nosotros, yo en particular, Ariel también por ahí, somos apasionados de la tecnología y tenemos la convicción que tenemos que dar los primeros pasos en el siglo XXI. Estamos ya 20 años atrasados y así como Sebastián decía hace un rato, hoy pocas empresas, Lucas, Idero, es un ejemplo de aquellas empresas que siguen fabricando para poder montar. Y hoy no podemos resolver la forma y los requerimientos de 6.000 millones de personas como cuando éramos, no sé, toda la humanidad, 15 millones de personas. O sea, si necesitamos coches como fabrica Toyota, que hace 100 millones de coches al año, no podemos seguir produciéndolos en forma artesanal como lo hace Ferrari, que hace 9.000, con el costo de Ferrari aparte. Entonces, justamente lo que queremos plantear en este curso es mostrar las principales tecnologías que ya existen y que están cambiando la forma como vamos a ver la construcción en los próximos años. Entonces, lo que vamos a llamar es a los principales referentes o gente que realmente sabe del tema y que nos cuente cuáles son los nuevos productos y los nuevos sistemas constructivos. Vamos a hablar de algunos que todos conocen, vamos a hablar de estructura metálica, lo vamos a volver a molestar a Lucas, vamos a hablar de CAD-frame, vamos a hablar de los nuevos ladrillos tecnologizados, vamos a hablar de panelería, vamos a hablar de encofrados inteligentes, vamos a hablar de la nueva tecnología que hay en madera, vamos a hablar mucho de sustentabilidad, pero sobre todo lo vamos a ver no solo desde la tecnología, sino cómo encarar una solución constructiva adecuada a cada lugar y a cada requerimiento del negocio.
Creo que ahí se me fueron los 2 minutos y hasta me pasé un poquito, me parece. Pero no hay problema. Todo esto lo vamos a explicar con mucho más detalle el próximo 23 a las 18 horas, que nos va a acompañar Sergio, nos va a acompañar Ariel, probablemente alguno de los profes invitados también, si puede, y vamos a desarrollar con detalle de qué va a tratar ese curso que comienza el 1 de julio próximo, que naturalmente va a empezar online por las razones por todos conocidas. Lucas, no queda más que agradecerte muchísimo tu tiempo, tu participación, felicitarte por tu trabajo y por tu empresa, porque creo que están marcando un rumbo por el que todos queremos empezar a transitar. Así que muchas gracias y agradecemos también a todos los que nos acompañaron esta tarde. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.